Imagina que un día vas a coger las bolsas de la compra del suelo para meterlas en el maletero de tu coche y al agacharte, ¡clac!, te pega un crujido la espalda que te quedas bloqueado, no te puedes poner recto durante 3, 4, 5 días, una semana, incluso 2 semanas. Vas al médico, te manda reposo, te manda antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, pero ese dolor sigue estando ahí durante 10 días, 15 días y no termina de irse. A lo mejor no tienes que imaginártelo porque a lo mejor te ha pasado más de una, de dos y de tres veces. En este episodio vamos a hablar del dolor agudo de espalda, de ese dolor lumbar o cervical que te ocurre de vez en cuando sin ninguna causa aparente. Te voy a dar 3 claves que debes hacer y sobre todo 3 cosas que no debes hacer y sobre todo te voy a explicar en qué consiste este dolor. Así que quédate porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso y te doy la bienvenida al podcast Hábito Cero, el podcast donde aprenderás a construir o por lo menos a comprender cómo se construyen hábitos sostenibles y duraderos. Y en el episodio de hoy vamos a hablar del dolor. Si no lo sabes ya, yo soy fisioterapeuta. La parte que más me gusta de la fisioterapia es comprender cómo funciona el dolor, porque en definitiva todos los pacientes que vienen a la clínica vienen con ese denominador común, vienen con dolor. Y me encanta desengranar la neurociencia, la fisiología del dolor. Y lamentándolo mucho, las creencias que tenemos en la sociedad hoy en día son totalmente erróneas, están totalmente equivocadas en relación a lo que es y lo que no es el dolor que tenemos. En este episodio te quiero hablar de una de las cosas más comunes que nos encontramos en clínica y que seguramente te haya pasado, que es ese dolor agudo que te dura 3, 4, 5 días, 10 días, 15 días si no lo gestionas bien, de espalda por ejemplo, y que te puede ocurrir al agacharte. Hay mucha gente que piensa que es por las malas posturas al dormir, hay mucha gente que piensa que es porque tiene una espalda frágil, o hay mucha gente que piensa que es porque ha cogido mucho peso. Sin embargo, en el episodio de hoy te quiero desgranar un poco en qué consiste ese dolor, por qué ocurren este tipo de cosas y sobre todo las cosas que tienes que hacer y las cosas que no tienes que hacer. Para empezar a comprender cómo funciona el dolor te voy a poner 2 ejemplos. Por un lado el ejemplo de Pepe, que tiene un esguince de tobillo jugando al baloncesto, y por otro lado el ejemplo de María, que cogiendo las bolsas de la compra y metiéndolas en el maletero, se queda bloqueada y no es capaz de moverse. En ambas personas, tanto en Pepe como en María, ocurren 3 características que son iguales, ya sea en un esguince de tobillo o ya sea en un dolor de espalda agudo, siempre ocurre lo mismo, que son la hipervigilancia, el catastrofismo y la kinesiofobia. En la parte de Pepe tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque hay un ligamento que se ha afectado, porque se ha doblado el tobillo. Entonces esa hipervigilancia, catastrofismo y kinesiofobia, que te contaré ahora en qué consisten, tiene todo el sentido. Sin embargo, vas a ver que en María no tiene tanto sentido que ocurran esas características del dolor. ¿Pero qué son la hipervigilancia, el catastrofismo y la kinesiofobia? Paso a describírtelos y a explicarte. La hipervigilancia no es otra cosa que tu cerebro no para de pensar, de invertir tiempo, energía en qué está ocurriendo, o ya sea en el tobillo o ya sea en la espalda. No para de pensar en eso. El catastrofismo es que el cerebro nos envía una información de estoy peor de lo que realmente estoy. ¿Para qué? Para que te quedes quietecito y eso empiece a cicatrizar. Y en tercer lugar, la kinesiofobia se denomina miedo al movimiento. Por lo mismo, el cerebro envía una información de tengo miedo y no me quiero mover, no quiero mover ese tobillo o no quiero mover esa espalda porque tenemos que cicatrizar, no vaya a ser que me rompa más. Estas 3 características en la historia de Pepe tiene todo el sentido del mundo. Durante 2, 3, 4 días no es recomendable ponerte a saltar y a trotar. Lo recomendable es hacer un reposo relativo, es decir, moverte poquito para que eso empiece a cicatrizar. Eso no significa ponerte con el pie en alto todo el día sin moverte en el sofá, pero sí que es verdad que hay que bajar las cargas y hay que bajar mucho el ritmo. Y el cerebro te está emitiendo toda esa información de catastrofismo, kinesiofobia y hipervigilancia para que no te vuelvas loco y empiezas a seguir corriendo. Tiene todo el sentido, es una respuesta adaptativa, biológica que ocurre en el cuerpo. Sin embargo, en el caso de María, que es lo que nos atañe en este episodio, te vas a dar cuenta que no es adaptativo, no es biológico. Lo que ocurre es que hay un error evaluativo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro piensa que ha habido una agresión y realiza lo mismo que si realmente la hubiera ocurrido. ¿Y por qué te digo que no hay ninguna agresión? Porque lógicamente el agacharte y el levantarte, como repites 500 veces al día, no supone ninguna agresión en el 99,99% de los casos que nos ocurre a nosotros. Por eso
siempre que te ocurra este tipo de cosas, tienes que hacerte una pregunta de, oye, ¿tiene sentido este dolor que tengo con el movimiento que he hecho? Te vas a dar cuenta que la inmensa mayoría de las veces no tiene ningún tipo de sentido. El cerebro se equivoca. Otra cosa es que tengas un accidente en moto, que rompas una vértebra y lógicamente ahí ya sí hay una respuesta adaptativa y biológica ante esa causa que es la fractura vertebral, por ejemplo. Pero por agacharte a atarte los cordones de los zapatos o por agacharte a coger un bolígrafo del suelo, pues eso no es suficiente como para romper algo de nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo mucho más fuerte de lo que pensamos, a pesar de lo que el sistema sanitario nos puede decir en muchas ocasiones, como te diré a continuación. Por tanto, si te das cuenta, con estas características del dolor que te he dicho, el dolor no es más que un sistema de alarma, no es más que un sistema de alerta, no es la causa de nada, es un sistema de alerta que nuestro cuerpo utiliza para proteger una zona de nuestro propio cuerpo. Además, este dolor es totalmente mental y emocional. Yo muchas veces cuando a los pacientes les digo que el dolor es psicológico, no le estoy diciendo que se lo está inventando, ni mucho menos. La persona que viene a la clínica es porque le duele algo y le supone un problema en su día a día, ya sea para subir a las escaleras de su casa, para coger a su nieto o para ir a trabajar. Digo que es psicológico porque depende muchísimo del entorno social, cultural, educacional, laboral, personal de cada uno. No es lo mismo, por ejemplo, tener un E15 de tobillo como Pepe jugando un día al baloncesto con sus amigos que tener un E15 de tobillo corriendo los Sanfermines con un toro de 500 kilos detrás. Seguramente, si tienes un toro detrás, ya te puedes hacer un E15 muy fuerte que vas a seguir corriendo para sobrevivir. Sin embargo, con tus amigos puedes tener un E15 de tobillo y te quedas bloqueado y no eres capaz de seguir trotando. Por tanto, el dolor siempre es psicológico, siempre está asociado a un contexto. ¿Y qué es lo que ofrece el sistema sanitario? ¿Qué pasa si te quedas bloqueada? Vamos a quedarnos con la historia de María. Te quedas bloqueada de la zona lumbar, no te puedes mover un día, 2 días, esto me duele mucho, voy a mi médico. ¿Y qué es lo que suele recomendar el médico? Reposo absoluto, no te muevas, mantita eléctrica, un poquito de calor y empastíllate de relajantes musculares, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que produce ese reposo absoluto, esa información de empastíllate, no te muevas, ponte mantita? Por un lado produce miedo, porque el médico te está diciendo, oye, ahí tienes algo, tienes que cuidarte y tienes que reposar absolutamente porque tienes una espalda frágil. En segundo lugar, produce cronificación, porque no es la mejor gestión para un dolor agudo que no está asociado a ninguna fractura vertebral o ninguna patología grave. Y en tercer lugar, produce una pasividad por parte de la persona que lo sufre cuando realmente necesitamos una actividad por parte de la persona que lo sufre. No podemos sentarnos en el sofá esperando a que esto nos mejore, porque muchas veces nosotros necesitamos hacer cosas, que después te voy a decir cuáles son, para que eso mejore. Y además, porque a pesar de que el médico quiera que te quedes tumbado durante una semana en tu casa, hay veces que no podemos hacerlo, porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos niños a nuestro cargo, o porque tenemos padres a nuestro cargo, o por lo que sea, que no podemos estar parados. ¿Cuál es el camino real? ¿Cuál es el camino que, según una evidencia científica abrumadora y una evidencia práctica que todos los fisioterapeutas lo vemos en clínica, mejora? ¿Cuál es ese camino que te lleva a la mejoría? En primer lugar, la educación del dolor, que es lo que estamos haciendo en este episodio de hoy. Explicarte qué ocurre y qué no ocurre en tu espalda cuando te quedas bloqueado sin ninguna causa grave aparente. Explicarte las cosas que el sistema sanitario nunca invierte tiempo en hacerlo. En segundo lugar, las terapias activas, el movimiento. Y con esto no digo que tengas que irte a correr una maratón o coger 50 kilos de peso en press banca. Lo único que digo es que tendrás que empezar a moverte de manera progresiva y monitorizada por un profesional sanitario. Pero empezar a moverte poco a poco es fundamental. Y en tercer lugar, una progresión suave, con tranquilidad. No hace falta forzar, como dice el refrán, sin pausa, pero sin prisa. Y estas 3 herramientas, ¿por qué son tan importantes? Porque con el movimiento y con la educación del dolor le estamos enviando información a nuestro cerebro de, oye, que a lo mejor lo que pasa aquí no es tan grave como parecía, simplemente ha podido ser un error. Y no pasa absolutamente nada, el cuerpo se equivoca un montonazo de veces, por eso existen las alergias, por ejemplo, no dejan de ser errores evaluativos. Pues con esto pasa exactamente lo mismo, no deja de ser un error
evaluativo. Por tanto, en el caso del dolor, en la alergia la dejo al lado porque es una cosa totalmente diferente, pero en el caso del dolor desadaptativo, que no es biológico, tenemos que enviarle información a nuestro cerebro de que las cosas no son como parecen. Tenemos que empezar a convencerle de que no debe existir tal catastrofismo, tal kinesiofobia y tanta hipervigilancia. Y la mejor manera es con la educación del dolor y con terapias activas y progresivas. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a decir qué porcentaje de la población, según la evidencia científica, no tiene ningún tipo de patología, aunque sufra dolor inespecífico en las lumbares o en las cervicales. Y te aviso que te vas a quedar un poco flipado, como se dice aquí. En definitiva, lo que intentamos desde el punto de vista de la educación del dolor y de las terapias activas, es recuperar la autonomía, que el paciente sea responsable de su tratamiento y que lo antes posible empiece a mejorar. Con esto no quiero decir que a los 10 minutos vayas a encontrarte bien simplemente por mover un poco la cadera y las lumbares. Necesitamos que el cuerpo actúe y para eso pasan una serie de días. Habitualmente un dolor agudo, una etapa aguda de una patología suele durar entre 3 y 5 días. Y hay que ser conscientes que de esos 3 a 5 días vamos a estar un poco... No quiero decir la palabra, pero vamos a estar un poco limitados, ¿vale? Y eso es normal y eso es totalmente lógico. El problema es que si estamos continuamente utilizando terapias pasivas, medicamentos sin parar y enviando la información a nuestro cerebro de que me tengo que dar quietecito y depender de las pastillas para mejorar, a largo plazo, esa etapa aguda cada vez se va a alargar. En vez de ser 3, 4, 5 días, van a ser 10, 12, 15 días. Y es un círculo vicioso que no para. Por eso en clínica nos encontramos a personas con dolores de espalda inespecíficos que no están causados por nada grave, que llevan semanas con ese dolor y no mejoran, porque llevan años con una mala gestión del dolor por la información que habitualmente el sistema sanitario le mete en la cabecita, unas creencias erróneas. El mayor riesgo que ocurre en este tipo de patologías no es el dolor. Como te decía antes, el dolor es un sistema de alerta. El mayor riesgo es lo que haces cuando aparece ese dolor. Si existe una mala gestión del dolor, es el mayor riesgo para el largo plazo. Por eso hacemos el episodio de hoy, para que comprendas que la mayor parte de las veces tienes que moverte. Porque el dolor, la mayor parte de las veces, no significa daño. Muchas veces que tengamos dolor no significa que haya una estructura lesionada. De hecho, la mayor parte de las veces, y como te dije antes, el porcentaje es más del 80%, casi el 90%, según la evidencia científica, dice que los dolores que sufrimos de espalda de manera inespecífica no proceden de ninguna estructura que esté dañada, rota, desgarrada, frágil, ni mucho menos. Simplemente son errores evaluativos. Así que me gustaría que te quedaras con esta frase, y es que la inactividad, el sedentarismo, alimenta ese dolor de espalda y sin embargo el movimiento lo educa a corto, a medio y a largo plazo. Me gustaría que me dejaras en comentario qué es lo que sueles hacer o que te han dicho que hagas cuando tienes ese dolor de espalda, y si tienes cualquier tipo de duda al respecto, también déjamelo en comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio la semana que viene. Hasta luego.